para Dios? ¿Qué es el crecimiento para el pueblo del Señor? O dicho de otra manera, ¿qué crecimiento busca el Señor que nos llama a crecer? ¿De dónde y cómo ocurre ese crecimiento? Bueno, lo primero que hace falta que establezcamos es que cuando hablamos de crecimiento en términos del reino de los cielos, estamos hablando de vida, de la vida. Estamos hablando de la victoria sobre la muerte. Y vida que se abre paso. Es vida que se abre paso. Es vida que se abre paso. Quizás para tratar de explicar mejor lo que quiero decir, ilustrarlo, vale recordar que el nacimiento físico de un cachorrito o de una cachorrita es un milagro elocuente e inocultable de la soberanía de Dios. La verdad objetiva de Dios nos enseñó que Él es el dador de la vida. Y nosotros hemos aprendido que la única forma de explicar a esa criaturita que ya nace con un carácter, que nace con una sonrisa, que nace con unas huellas digitales, que nace con una impronta propia, que la hace totalmente diferente a su hermanito, que nació del mismo papá y la misma mamá, pero resulta que aún siendo gemelos igual son dos personas bien claramente distintas, que Dios dio una impronta totalmente diferente una de otra. Y a estas personitas les resta crecer. Y hoy estamos en el tema del crecimiento, por eso es que estoy acá. Pero cuando llegamos a la palabra de Dios, nos enteramos que Dios quiere que crezcamos en otros asuntos alternativos y también paralelos a nuestro crecimiento físico. Hay un crecimiento físico, pero Dios quiere darnos vida, una vida interior que se abra paso a la muerte, es una vida que vence y que nos distingue de otros muchos nenes que igualmente que nosotros un día fueron cachorritos muy amorosos, pero que un día derivaron en otra cosa distinta a ese otro nene que fue alcanzado por la gracia de Dios. Y la experiencia humana nos deja claro que no alcanza con que una persona nazca solamente, porque con el nacimiento de una persona no está garantizada un buen final, un final feliz de esa persona. Nuestra historia cotidiana de todos los días nos muestra que de hermosísimos cachorritos nacidos por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, han derivado. Bueno, voy a poner un ejemplo extremo, bien extremo para ser grotesco. Voy a poner un extremo. Ha derivado Hitler. Y Hitler fue un hermoso nenito nacido del vientre de una mamá que ni pensó que lo que estaba trayendo la vida. Ni la mamá calculó a dónde iba a llegar el nenito que tenía en la vida. Hasta qué rango de muerte iba a dominar el espíritu de ese bebito que amamantó de su pecho izquierdo y luego lo dio vuelta y se lo puso en el pecho derecho y lo tomó así, le pegaba en la espalda para que el nene... ya está, hizo provechito. Ese nene que hizo provechito terminó siendo un proyecto de vida totalmente diferente al que la mamá pensó. Y cuando puse el ejemplo grotesco, grande, último, estoy también incluyendo todos otros proyectos alternativos más pequeños que vemos en la vida diaria de personas que no le alcanza solamente con el nacimiento físico para ser una persona que tenga un final feliz, para que la vida le gane a la muerte, para que haya un proyecto de salud, de vida, y es por eso que llegamos a cómo ocurre este cambio, cómo pasa este cambio. Entonces tenemos que enfocarnos en que primero, así como físicamente hubo una irrupción en la vida que apareció
primero muy pequeñita en una vida intrauterina, que el nenito fue y ¡bluf! Apareció. No que cuando salió vive, sino que vivía antes, desde el día que fue concebido. Bueno, ahí hubo un hecho que hace falta recorrer y hace falta entender, y por la misericordia de Dios y para alabar el nombre de Dios, necesitamos aclarar que lo que pasa acá, porque la verdad es compatible, la verdad es coherente. Lo que pasa en el campo físico es que la voluntad de una mamá y la voluntad de un papá se reunieron un día y confluyeron en un episodio físico objetivo que ocurrió el 6 de enero a las 3:15 de la mañana. Todo adulto que tiene oídos para oír, oiga. Y de ese hecho objetivo que ocurrió ese día entre ese papá y esa mamá que voluntariamente cooperaron, ocurrió una intervención superior a ellos mismos, que los humilla a ellos mismos, que los sorprende a ellos mismos, cuando ambos se miran uno al otro y dijeron: es increíble que de nuestro encuentro de aquel día de enero a las 3 de la mañana haya venido a la vida esta belleza que no podemos explicarle ni siquiera la oreja izquierda. No podemos explicar el dedo gordo del pie, no podemos explicar la huella digital, no podemos explicar la naricita, no podemos explicar nada, no podemos explicar la fruición que esta criatura tiene por chupar a las 5 horas de estar viva. No tenemos cómo explicar de dónde le sale, quién le enseña a buscar. No tenemos cómo explicarlo. De modo que los humanos en la vida natural, que estamos expuestos al Creador soberano, que ha hecho todas las cosas de una forma como para que quede elocuente que hemos sido hechos por alguien muy superior a nosotros, humilla la sabiduría del sabio y humilla el entendimiento de la madre más entrenada para tener que decir: esto que pasó es mucho más que lo que yo hice y es mucho más que lo que papá hizo. Esto pasó algo mayor. Bueno, la Biblia hace un paralelo clarísimo. El Señor Jesús a Nicodemo se lo dijo de una forma clara y le dijo: hace falta que todos nazcan otra vez. Les hace falta nacer de nuevo, les hace falta nacer de nuevo. Lo que nació de la carne es carne, pero hace falta que ocurra un nacimiento en el espíritu, que irrumpa la vida dentro del corazón humano, que irrumpa, que se abra paso una vida que viene de parte de Dios. Y entonces cualquier consejero cristiano puede ayudar a una persona que está llegando al entendimiento de la palabra y hacer un clarísimo paralelo entre el nacimiento físico de una criaturita y el nacimiento a la vida de Dios de una persona que llega a conocer la palabra. Y se va a encontrar con que, así como acá hace falta una cooperación voluntaria, intencional, objetiva, acá también. Que el humano, que Dios no viola a nadie, que si no hay una actitud voluntaria, proactiva, objetiva, verdadera, que ocurre realmente, no hay cómo vivir vida nueva de Dios. Hay muchas personas que les gusta atribuirle a Dios un poder sobrenatural que actúa por encima de la voluntad humana. Y eso no es verdad. No es verdad, aún por cómo Dios ha revelado su palabra
y porque si fuera cierto que Dios obra por sobre la voluntad humana, estaría violentando nuestro libre albedrío, y violentar nuestro libre albedrío es ir en contra de toda la justicia de Dios que se fundamenta en la voluntad humana, en la autonomía, esa actitud que Dios le dio a Adán y a Eva el día que los puso en el jardín del Edén y les dijo: de todo árbol pueden comer, no coman de este árbol porque el día que coman van a morir. Y Adán y Eva salieron de la presencia de Dios con la advertencia y con su libertad. Salieron de la presencia de Dios que los ama para amar a propósito. Nadie ama de carambola y nadie le llueve el amor así porque me llegó. La vida no es romántica y a lo mejor los más cachorritos que están acá necesitan escuchar a un adulto que les explique un poquito qué significa enamorarse. Y enamorarse es un trabajo, es una tarea voluntaria que ocurre porque pongo de mi parte a construir un vínculo. Y si yo no me ocupo de construir un vínculo, el vínculo no madura, no se construye, porque no estoy poniendo de mi parte la atención. Recién, 10 minutos antes, nuestro hermano nos habló acerca de la necesidad de poner interés en valorar un campamento. Bueno, los papás, las mamás, quienes criamos, estamos continuamente ayudando a otro a decir: che, pero mirá, fíjate, en una sociedad que tiene la Coca-Cola sobre la mesa, que está satisfecha de todo y cansada de todo porque tiene esto, finalmente no le importa nada de nada. Y nosotros necesitamos volver a valorizar, a revalorizar y a revalorizar. Bueno, en el campo de la fe ocurre exactamente lo mismo. La palabra de Dios llega a la mente de una persona a través de la predicación y de la exposición del texto bíblico. A la mente de una persona. De la mente al corazón, ¿cómo baja? ¿Cómo ocurre el fenómeno de que una palabra que llegó a la mente baja al corazón? ¿Cómo ocurre eso? Ocurre porque estoy cooperando con el Espíritu Santo que va a hacer la obra. Tengo que abrir mi corazón. Y el Apocalipsis nos dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a producir un milagro. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, van a ocurrir cosas que te van a humillar, que Dios te va a humillar, como humilla a un papá y una mamá cuando recibe un bebito. Dios te va a sorprender. Va a ocurrir un milagro. La Biblia nos enseña de un fenómeno crítico. Como crítico es un nacimiento. Es un fenómeno crítico que ocurre en un día. A Dios, la actitud frente al Señor y mi nuevo nacimiento para con Dios ocurre un día. Ocurrió. Fue a las 3 de la mañana de una jornada cualquiera, donde ocurrió un encuentro. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que le estoy diciendo. Y quiere hacer todo el paralelismo con la sexualidad humana, hágalo porque se la aguanta completa, porque Dios es bueno, sano. Es la palabra de Dios que llega a irrumpir en mí. Es la palabra del Señor que entra en mí para producir un fruto maravilloso, inexplicable. Es una bendición que no tiene parangón con que el hombre puede hacer. No lo puedo explicar. No puedo explicar ni la oreja de mi nuevo nacimiento, no puedo explicar la nariz de mi nuevo nacimiento, no puedo explicar los dedos del pie de mi nuevo nacimiento. No tengo cómo explicar el cambio que se ha operado en mi corazón, por el cual ahora tengo nuevos sentimientos, tengo nuevos deseos para Dios, tengo una nueva inclinación por la verdad, me importa honrar a Dios como no aprendí en la escuela, ni me enseñó mi papá, ni me enseñó mi mamá, ni yo mismo me puedo explicar qué pasó conmigo, que ahora me da ganas de reunirme con mis hermanos.
Los amo, simplemente los amo. Amo a mi hermano. Me pasó, fue un cambio en mi orientación general de la vida. Ocurrió en mí un nuevo nacimiento, un milagro que no tengo cómo explicar ni entender, y es lo esencial que ha pasado un día. Me acuerdo bien, el 6 de octubre del 2017, el 6 de octubre, ese día nací de nuevo. Muy bien. La palabra del Señor le pone contenido, y para todos los que nos gusta leer las Escrituras, las Escrituras no nos dejan con esto así, sino que llega a decir: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y está diciéndonos: ¿cuándo fuiste justificado por la fe? El 6 de enero a las 4:30 de la tarde, yo estaba abajo de la palmera de mi casa, y la palabra del Señor se transformó en vida para mí. Me incliné, le pedí perdón al Señor por mis pecados, renuncié a mis antagonismos con Él y le dije: Señor, acá estoy, hacé de mí lo que querés hacer, perdóname integralmente, he de cambiar totalmente mi actitud para contigo, creo que tu sangre me perdona, me has alcanzado por tu misericordia, hacelo en mí. ¿Eso qué es? Un consentimiento explícito, voluntario, objetivo, que le doy a propósito a la obra del Espíritu de Dios en mí. ¿Qué pasó? Nací otra vez. ¿Y ahora? Y nací. ¿Y ahora? Nací. ¿Qué más contento puedo estar que en haber nacido? Nací. Y ahora nací de nuevo. Y puedo estar feliz que nací. Pero pronto me doy cuenta que nacer de nuevo no es todo. Que nacer no es todo. Que si yo me llego a encontrar con una criaturita que a los 6 meses continúa siendo esa criaturita, y si yo me encuentro con una criaturita que al año sigue siendo esa criaturita, ya lo que fue una gran alegría se transforma en una gran preocupación y en una enorme tristeza. Si la criaturita queda ahí, lo que fue un gozo inefable y glorioso de la primera jornada se transforma en una tragedia. Ya dejé de ser una alegría, me transformo en una tragedia, porque el nuevo nacimiento, el nacimiento tiene por imperativo el crecimiento. Debo crecer. Estoy compelido a crecer. Y esta es la fuerza de la naturaleza misma que Dios nos ha revelado en el andar diario de todo ser vivo. Si yo planto una planta y le elijo un lugar adecuado y la pongo ahí, y pasa el tiempo y la planta queda ahí. Lo que fue el primer día una conversación familiar en cuanto a la planta que planté, dentro de poco es una conversación con el jardinero diciéndole: mire, vamos a sacar esto porque esto no dio resultado, no va. La planta, si está viva tiene que crecer. Si está viva tiene que crecer. De modo que hay una gran diferencia que quiero dejar muy clara en cuanto al crecimiento de las organizaciones empresariales, las organizaciones sociales y todo el estudio que se pueda desarrollarse en una universidad a propósito del crecimiento de las organizaciones y lo que las Escrituras hablan acerca de crecer. Porque así como yo en mi vida privada estoy llamado a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor sin detenerme, a que mi fe crezca sin detenerla, que mi amor por el Señor crezca sin detenerlo,
y que mi esperanza en el Señor crezcan sin pausa y que mi vida interior necesita imperativamente mantenerse en el gimnasio de Dios para crecer, juntos componemos un organismo, un cuerpo. Juntos componemos el pueblo del Señor. Juntos somos una organización, un organismo. Juntos somos un fenómeno irrepetible. Nadie va a estudiar en la universidad cómo crece la iglesia. Nadie, nunca, en ningún caso, porque no hay profesor universitario que tenga una fórmula para el desarrollo y el crecimiento de una congregación, de una comunidad de fe. No va a pasar nunca. Los parámetros que el mundo tiene para el crecimiento de las organizaciones nos ayudan, nos ilustran, nos educan. Pero cuando llegamos a la palabra del Señor, nos encontramos con expresiones que nos humillan, nos encontramos con expresiones que nos empequeñecen, como a la mamá y al papá la empequeñece la mera existencia de esa criatura que está ahí, que no la puede explicar. Bueno, con esta introducción quiero invitarte a recorrer lo que pasó en Corinto, porque la iglesia de Corinto vivió una crisis de crecimiento que el apóstol Pablo abordó en los 4 primeros capítulos de la carta de 1 Corintios. Yo lo que voy a hacer esta mañana es recorrer algunos versículos esenciales de este párrafo y quisiera decir claramente que estoy dependiendo del Espíritu Santo de Dios que está aquí y de tu actitud de bien para que abras tu corazón y le permitas a Dios hablarte, edificarte, educarte, que puedas ser ilustrada, bendecida, iluminado, que te vayas de aquí diciendo, va, qué bendición, qué cosa bella, qué gracia, qué palabra, qué sabiduría insondable la palabra de Dios. Es el apóstol Pablo que le escribe a los Corintios y arranca presentándose a sí mismo como el apóstol que fue consagrado para la predicación de la palabra. Y Corinto era una ciudad cosmopolita con un desarrollo comercial muy grande porque tenía puertos, es en Grecia, es un puerto que viene de un lado del mundo y del otro lado del Istmo, ahí hay otro puerto muy cerquita, donde vienen barcos de la otra punta del mundo, del modo que Corinto es un centro donde llegaban barcos de un lado del mundo y del otro lado del mundo. Y ahí se reunían las noticias, las ideologías, las filosofías, bajaban de los barcos. En ausencia de la prensa y en ausencia de las redes sociales, la transmisión verbal de los mensajes era imprescindible y las noticias que llegaban de un confín del mundo llegaban a Corinto. Entonces la plaza pública de Corinto era normalmente un centro de novedades, porque cada barco que llegaba con una novedad y todas las novedades de las nuevas ideas y de las nuevas maneras de mirar que iban desarrollándose en el mundo explotaban ahí. Corintiarse es un paralelo, un sinónimo de sodomizarse. Eso era Corinto. Corinto era una cosmopolis, un centro donde había de todo, y muy de todo, donde la vanguardia de todo estaba ahí. Y cuando hablo de la vanguardia de todo, estoy invitándote a no caratular al pasado como poco desarrollado en términos del mal, sino que por el contrario podemos, conociendo la historia, saber que el mal ha tenido momentos de esplendor. Corinto era una ciudad así. Pablo, el apóstol que fue a trabajar a Corinto, dice, yo fui a trabajar entre ustedes
¿Quieren leer conmigo? Capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí el apóstol Pablo pinta de cuerpo entero el escenario que se encontró en Corinto. Corinto lo puso a Pablo como si fuera un poroto. Él se vio diciendo, ¿qué hago acá? Entró a la iglesia y vio contento cómo los hermanos habían nacido de nuevo y cómo se había verificado un milagro extraordinario en la vida de muchos que habían nacido otra vez. Pero se encontró con el desafío que le representaban esos hermanos en la cultura que dominaba Corinto y muchos de ellos muy desorientados, hermanos muy poco educados desde el punto de vista cristiano, con muy poca formación en las Escrituras. Pablo dice, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Por dónde arranco? El desarrollo de la carta a los Corintios nos ayuda a darnos cuenta que dentro de la congregación había problemas en cuanto a las valoraciones de la sexualidad, había problemas de valoración en cuanto a la idolatría, había problemas de valoración en cuanto a la comida y a la bebida, había problemas de valoración en cuanto a la sexualidad, había problemas de valoración en cuanto a la vida de las familias. Y sin embargo el apóstol los trata cariñosamente, llamándolos santos, llamados santos a ser santos, nacidos de nuevo. Son gente que nació de nuevo, son gente que necesita crecer. El apóstol Pablo dice, esta es gente que nació de nuevo, es gente que necesita crecer, son personas que necesitan crecer. Y cuando el apóstol se encuentra con esta comunidad, dice para sí, yo me propuse no hablar ninguna otra cosa más que de Jesucristo y a este crucificado. Dice, yo me callé la boca de todo lo demás. Quizás a quienes nos gusta leer las Escrituras nos hace falta acordarnos que estamos hablando del apóstol Pablo, la mente más brillante del Nuevo Testamento, el fundador de la iglesia, el escritor de casi la mitad del Nuevo Testamento. Un hermano que desplegó su conocimiento y su teoría y su sabiduría, su doctrina en la carta a los Romanos, que nos deja perplejos, de decir, ¡ah! ¡Qué entendimiento! ¡Qué luz! ¿Cómo este hermano pudo atar, entender y comprender el Antiguo Testamento y poder cerrarlo y explicarlo de una forma sencilla? Pablo, una mente extraordinaria, que le dice a los corintios, mire hermano, yo frente al cuadro de situación de Corinto y frente al cuadro de situación de la congregación, lo que yo hice fue, no me propuse hablar cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y el domingo 1 de enero que hablé de Jesucristo y a este crucificado, y el segundo domingo de Jesucristo y a este crucificado, y el tercer domingo de Jesucristo y a este crucificado, y el cuarto de Jesucristo. Y los hermanos pueden decir, pero hermano, pero a usted no se le está yendo la mano, está muy reiterativo. Pablo dice, estos hermanos necesitan crecer. Esta congregación necesita crecer. Han nacido de nuevo, necesita crecer. Y en el capítulo 1, Pablo ya comienza. Os ruego, verso 10, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que ninguno de vosotros se ha bautizado. Damos vuelta a la página y vamos al versículo 2, al capítulo 3, y el apóstol vuelve sobre el asunto y dice, verso 4, porque diciendo el uno, ciertamente yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois gente natural, carnales, como si no hubieran nacido de nuevo, como si no hubieran vivido el milagro del nuevo nacimiento? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, sigue. Bueno, aquí el apóstol Pablo, y quiero ir un poquito más profundamente, el Espíritu Santo de Dios nos explica de una forma clara, cómo es este asunto del crecimiento. Y Pablo está enfocando una situación que se dio en Corinto, los hermanos que no tenían educación cristiana, que necesitaban crecer, les dio por encolumnarse detrás de las personalidades de sus líderes prominentes. Y efectivamente, dentro de la congregación de Corinto, Dios levantó hermanos poderosos en palabra que podían trazar las Escrituras, y ahí estaba Pablo, y ahí estaba Apolos, y ahí estaba Cefas, y dice que la congregación que estaba poco instruida, poco crecida, comenzó a distinguir los perfiles de la personalidad de Pablo con relación a la de Apolos y también la de Cefas. Pero es evidente que Pablo hace un foco en una cierta mirada alternativa que la congregación estaba haciendo acerca de sus dos pastores principales. Y Pablo le dice, hay entre ustedes quienes dicen, yo soy yo sigo a él y yo lo sigo a él. Y eso, Pablo dice a los corintios, Corinto, usted está equivocado, está mirando mal, usted necesita crecer, usted tiene que crecer, usted tiene que volver a mirar, porque está dividido Cristo. Lo que también Pablo está diciéndonos, que es inocultable que Dios levanta en medio de su pueblo hermanos que tienen distintas maneras de funcionar, distintos perfiles, que tienen un carácter distinto, que apelan a un sector de personas más que a otro. Eso está ahí, está todo expresado acá. Pero Pablo les invita a recuperar y a decir, yo, Pablo, yo sembré. Apolos, que es el competidor de la competencia presunta que se dio en medio de la congregación, yo sembré. Apolos también hizo algo, regó. Bueno, pregunto, ¿hay planta posible, cosecha posible sin que alguien siembre? No. De modo que lo que Pablo estaba haciendo en la iglesia de Corinto fue algo esencial a la vida, esencial al crecimiento. Lo que Pablo estaba haciendo era una condición para que ocurra todo lo demás. Si no hubiera estado lo primero,
no hay cómo hablar de lo segundo, lo tercero y lo cuarto. Y regar también es una condición. Si una planta no la regamos bien, no recibe agua suficiente, la tarea del primero cae. O sea que este primero se esforzó, hizo una buena tarea, pero este segundo no la hizo, y entonces este segundo, por ausencia de la tarea, boicoteó la tarea del primero. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, hay una cooperación imprescindible entre la tarea de los ministros que Dios levanta en la comunidad. Este sembró y este vino y regó. Hay otra cosa más para decir. Se trata de tareas esenciales. Cuando más adelante el apóstol Pablo habla acerca de estas tareas esenciales, quiere leer conmigo en 1 Tesalonicenses. El apóstol en 1 Tesalonicenses habla acerca de estas tareas esenciales. Bueno, no la tengo apuntado el texto justo que dice, os rogamos hermanos, acá está, 5:12, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis por mucha estima a causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aquí es el mismo apóstol Pablo, que le está diciendo a otra iglesia acerca de los Pablos y de los Apolos. Y está diciendo, tengan en cuenta los que trabajan, porque hay quienes siembran y hay quienes riegan. Hay quien siembra y quien riega. Son tareas esenciales, imprescindibles. Son tareas sin las cuales no hay nada de lo demás. Y Pablo ubica la tarea y dice, estos son como el papá y la mamá a las 3 de la mañana de aquel día. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. 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 ¿Puedo repetir de nuevo? Necesito repetir esto otra vez, porque el apóstol Pablo nos ayuda a ubicar la soberanía de Dios, la grandeza de Dios en el centro de nuestra mirada. Y él, en su manera de hablar, no seculariza lo sagrado. No seculariza lo sagrado. No deja que un impío venga a explicarle a la iglesia de Jesucristo cómo crecer. No va a ocurrir nunca eso. Nunca Dios le va a permitir al mundo impío explicarle cómo crece el pueblo de Dios. Porque yo sembré, ¿qué sembré? Yo sembré la preciosa semilla. Me propuse no hablar entre vosotros cosa alguna, sino de Jesucristo. Y de este crucificado yo sembré. ¿Qué sembré? Sembré semilla que da gloria, fruto para la gloria de Dios. Sembré una simiente de vida eterna. Yo sembré. Y si usted quiere hacer el paralelismo entre la vida natural, del crecimiento natural, y cómo ocurre la vida natural con la vida espiritual, acá la tiene clarita. La palabra de Dios penetra en el corazón humano a través de la proclamación de la palabra. ¿Cómo comprenderán si no hay nadie que les predica? ¿Cómo entenderán si no hay quien les predica? Fue la advertencia del apóstol. Y yo sembré. ¿Qué sembré? Sembré semilla de primera calidad. Yo sembré. Yo fui fiel a sembrar. He acabado la carrera, va a decir el apóstol más temprano. Yo he guardado la fe. Yo sembré. ¿Qué sembré? Sembré semilla que dé fruto para la gloria de Dios. La etiqueta del envoltorio de la semilla que usé para esparcir en el corazón del pueblo era semilla sagrada, era palabra que me trasciende, es una palabra que no brota de mí, es una palabra que me ha llegado por la misericordia de Dios. Yo lo que hice fue buscar dentro del saco de la sabiduría y del conocimiento de Dios, saqué de ahí, yo sembré, no era mía la semilla,
no soy el dueño de la semilla, sino que yo lo que hice fue administrar un bien que me llegó. Yo sembré y Apolos regó. Y me gusta decirlo de nuevo. ¿Y qué? ¿Y el qué? ¿Puede decirlo conmigo? ¿Se anima? Estamos jugando juntos, ¿eh? ¿Cómo es? El crecimiento lo da Dios. Hermano, dígalo conmigo, por favor. El crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Hermano, usted vio que una comunidad, una cantidad de personas escuchan la misma palabra, pero no en todas las personas prospera igual. ¿Usted se dio cuenta de eso? Que muchas personas escuchan la misma palabra, pero una misma palabra no prospera igual. Es llamativo, ¿no? Es llamativo. Pero es llamativo también que la actitud del corazón humano no es la misma. Y el Señor enseñó acerca de la cooperación que tenemos para darle cada uno de nosotros a la palabra de Dios para que ocurra el crecimiento. Y el crecimiento necesita de mi cooperación. La cooperación voluntaria que yo hago a la palabra de Dios. Yo puedo tener una actitud de buena tierra, puedo tener una actitud de pedregales, de espinos. Puedo estar abierto y dócil a las Escrituras y decirle al Señor, Señor, que germine en mí tu palabra, que germine en mí la belleza de tu vida, que hagas lo que me va a sorprender, que hagas lo que me va a admirar, que es hacerme crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo. Quiero terminar mostrando cómo el apóstol Pablo quiso sepultar la mirada de estos hermanos en Corinto. Y al cierre del capítulo 3 de 1 Corintios, el apóstol da una sentencia, una explicación. Es 1 Corintios, en el cierre del capítulo 3. Verso 21. Así que, le dice Pablo a los hermanos, después de haberles dicho que Dios es el que da el crecimiento, dice que ni Apolos ni yo somos nada, le dijo Pablo, ni Apolos ni yo somos nada. Claro, como nada son las estrellas cuando sale el sol. A la noche, cuando no está el sol, las estrellas brillan. Y Pablo se compara con la gloria del sol, que es el crecimiento que da Dios, y dice, yo quedo empequeñecido así cuando Dios obra un nuevo nacimiento. Como empequeñecida queda el papá y la mamá cuando ven una criatura que nació. Cuando Dios obra en una persona, quien sembró y quien regó, quedan minimizados, quedan hechos nada. Apolos y yo somos nada. Al lado de lo que Dios ha hecho en esta persona, al lado de lo que Dios ha hecho en esta otra, al lado del desarrollo que Dios le ha dado a la obra, al lado de la esperanza que se ha cultivado en el corazón de los hermanos, al lado de la fe que tiene la congregación, la tarea del que sembró o la tarea del que regó, quedó sepultada, no hay nada. Al lado de la grandeza del Dios que creció, Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Salió el sol, y cuando salió el sol, las estrellas desaparecieron. No hay estrellas, salió el sol, bendita la estrella, pero delante de la majestad del Señor, yo soy un colaborador de Dios, dice. Mi hermano, estas son cosas bellísimas que nos ayudan a todos. A los pastores nos ayudan mucho a ubicarnos en nuestro lugar y a la congregación nos ayuda mucho a ubicar a su pastor y acomodarlo. Y nosotros tenemos que ponernos en nuestro lugar y desempeñarnos con alegría, poniendo lo mejor de nosotros en nuestro lugar. ¿Cuál es nuestro lugar? Nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué te parece? Nada.
Bendito Dios, colaboradores de Dios. ¿Hay un lugar más lindo? Siempre se cuenta de Spurgeon en su día, que Spurgeon hubo quien, como predicaba, el príncipe de los predicadores, hubo quien lo invitó para si quería hacer carrera política en Inglaterra. Y Spurgeon le contestó, mire, yo soy un príncipe del cielo. ¿A usted le parece que yo me voy a transformar en un príncipe de este mundo? Colaborador de Dios. Apolo regó, yo sembré, Apolo regó, como cooperando con el cielo, poniendo interés, actuando a propósito, haciéndolo objetivamente, a costo. Yo puse de mí a propósito, no pasó mágicamente, pasó por una tarea real, objetiva. Sembré, regué, lo hice a costo, me esforcé en la tarea. Dios es real, está vivo, es una verdad objetiva que me llama a cooperar con lo eterno. Y a la iglesia, ¿qué le dijo? A la iglesia le dice, ustedes son una labranza de Dios, son un edificio de Dios, son un campo de gestión donde el reino se está glorificando, donde el reino está produciendo vida, donde la muerte que hubiera habitado con espinos y cardos en este ambiente se ha transformado en una labranza, en una prolijidad, en una producción, en una belleza, en una admiración. Mirá la producción. Ustedes son una labranza de Dios. Bueno, y cuando va terminando, el apóstol quiere sepultar esas actitudes sectarias que habían nacido en el corazón de los hermanos y esas equivocaciones en cuanto a la ponderación de sus pastores, y dice, verso 21 del 3, así que ninguno se gloríe en los hombres. ¿Qué dice? No hagas eso. Partidismo adentro. Comparar un ministro con otro. No hagas eso. Son cooperadores. No hagas eso. No va por ahí. No es así. No es así. No compita, no compares. No es por ahí. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres. Y ahora le da una razón para sepultar. Ahora el apóstol Pablo agarró una retroexcavadora y busca un palazo de tierra para sepultar una mirada, una idea. El apóstol quiere terminar con una forma de pensar y dice, porque todo es vuestro. A la iglesia le dice, todo es vuestro. Y ahora arranca. Pablo, soy de ustedes. ¿Y qué más dice? Apolos es de ustedes. No los tironeen, los tienen todos, es todo de ustedes. Y Cefas es también de ustedes. Pero dice más, el mundo es de ustedes. ¿Y qué más? La vida es de ustedes. La muerte también. Sea lo presente es de ustedes. Y lo porvenir. ¿Qué? Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo. Y Cristo de Dios. Que sea enaltecido el nombre del Señor. Que el reino de los cielos se establezca en tu corazón como para que podamos vivir responsablemente una vida comunitaria santa, bella, extraordinaria, milagrosa, que nos tenga sorprendidos viendo la maravilla de lo que Dios hace en un nuevo nacimiento y también en el crecimiento que da Dios, en el crecimiento que da Dios. Y si alguno, por razones alfa, beta, gamma, zeta, de la que sea, estacionó el colectivo de la vida a la vera del camino y está observando y ha dejado de crecer por razones como estas, por ejemplo, le convido hoy, sepulte
cualquier mirada alternativa a lo que represente abrir su corazón a la palabra de Dios, que pueda entrarle su palabra, que entre a su vida la palabra viva, que está siendo sembrada con fidelidad y que está siendo regada con fidelidad. Que podamos valorar a los que trabajan entre nosotros y nos exhortan, que podamos amarlos, sostenerlos, tenerlos en alta estima, con el propósito de que Dios produzca el crecimiento, porque el crecimiento en términos de fe, en términos de amor, el crecimiento en términos de esperanza, lo da Dios, porque el crecimiento lo da Dios. Que seas edificado esta mañana como edificio de Dios, como labranza de Dios, que puedas mirar a los hermanos, a las hermanas y comprometerte igualmente con ellos y atar tu suerte a cooperar con el cielo en la tremenda tarea, bellísima tarea que el cielo tiene. Cristo nos llama a crecer. Bendito sea, eso es así. El Señor nos llama a crecer, creciendo en todo, en aquel que es la cabeza, Jesucristo, el Señor Jesús. Que sea enaltecido su nombre, que el sol que brille apague todas las estrellas, que no haya estrellas, que brille el sol, que en tu casa brille el sol, que haya mucha luz, como para que las estrellas queden totalmente encandiladas atrás de la belleza del Señor, de la iglesia, que amemos a Jesucristo, que sirvamos al Señor, que las conversaciones de casa apunten a glorificar su nombre, a amar lo que es del Señor Jesús, a poner lo mejor de nosotros, para apuntalar lo que es del Señor Jesús, lo que es de Él, sus intereses, sus proyectos, para que cuando venga el príncipe de los pastores, Él nos va a decir una palabra que tenemos todos en el oído, todos estamos esperando escuchar una voz que nos va a decir pronto: bien hecho, buen siervo, fiel. Bendito sea el Señor. Bien hecho, buen siervo, fiel. Pablo aquí dice, porque cada uno va a recibir su recompensa. Es Pablo y Apolo, sí, pero cada uno va a recibir su matiz. Hermana, quiero terminar diciéndote, no juzgues a los pastores, no los enaltezcas. No, ¿sabe qué pasa? Vos no sabés bien cómo valora el Señor. Tendemos a sobrevalorar y a exagerar y a armar una... No sirve, pinchá ese globo. Pinchalo, dejá que brille la luz del sol que brille. Y nosotros aquí en la dimensión humana, seamos hermanos, amemos al Señor, hagamos lo que Dios nos pidió que hagamos en fidelidad, en amor, para la gloria de su nombre.